Los topógrafos y cartógrafos figuran entre los primeros en aprovechar el Sistema de Posicionamiento Global, GPS, ya que hizo aumentar considerablemente la productividad y produjo datos más precisos y fiables. Hoy en día, el GPS es parte vital de las actividades topográficas y cartográficas en todo el mundo. El Sistema de Posicionamiento Global, GPS, es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto, una persona, un vehículo, con una precisión de hasta centímetros. El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Para determinar las posiciones en el globo, el sistema GPS está constituido por 24 satélites y utiliza la trilateración. La Armada estadounidense aplicó esta tecnología de navegación utilizando satélites para proveer a los sistemas de navegación de sus flotas observaciones de posiciones actualizadas y precisas. Así surgió el sistema Transit, que quedó operativo en 1964 y hacia 1967 estuvo disponible además para uso comercial. 3. Las actualizaciones de posición en ese entonces estaban disponibles cada 40 minutos y el observador debía permanecer casi estático para poder obtener información adecuada. En 1973 se combinaron los programas de la Armada y el de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en los que se conoció como Programa de Tecnología de Navegación, posteriormente renombrado como Navstar GPS. Las aplicaciones disponibles se orientan principalmente a sistemas de navegación y aplicaciones cartográficas, como la topografía, cartografía, geodesia, sistema de información geográfica, mercado de recreo, como deportes de montaña, náutica, expediciones de todo tipo, etc. También a patrones de tiempo y sistemas de sincronización, aplicaciones diferenciales que requieran mayor precisión, además de las aplicaciones militares y especiales. El sistema de posicionamiento global está constituido por 3 segmentos. Segmento espacial. Consiste en una constelación nominal formada por 24 satélites operativos que transmiten señales unidireccionales que proporcionan la posición y la hora de cada satélite del GPS. Segmento de control. Está formado por estaciones de seguimiento y control distribuidas por todo el mundo a fin de mantener los satélites en la órbita apropiada mediante maniobras de mando y ajustar los relojes satelitales. Esas estaciones también realizan el seguimiento de los satélites del GPS, cargan información de navegación actualizada y garantizan el funcionamiento de acuerdo a la constelación de satélites. Segmento del usuario. Consiste en el equipo receptor del GPS que recibe las señales de los satélites del GPS y la procesa para calcular la posición tridimensional y la hora precisa. Señal del GPS. Cada satélite GPS emite continuamente un mensaje de navegación a 50 bits por segundo, aproximadamente 1600 MHz. La radio FM emite entre 87,5 y 108 MHz y las redes Wi-Fi funcionan alrededor de 5000 y 2400 MHz. La señal GPS proporciona la hora de la semana precisa de acuerdo con el reloj atómico a bordo del satélite, el número de semana del GPS y un informe de estado para el satélite de manera que pueda deducir si es defectuoso. Cada transmisión dura 30 segundos y lleva 1500 bits de datos codificados. Esta pequeña cantidad de datos está codificada con una secuencia pseudo-aleatoria de alta velocidad que es diferente para cada satélite. Los receptores GPS conocen los códigos de cada satélite y por ello no solo pueden decodificar la señal, sino que la pueden distinguir entre diferentes satélites. Las transmisiones son cronometradas para empezar de forma precisa en el minuto y en el medio minuto, tal como indique el reloj atómico del satélite. La primera parte de la señal GPS indica al receptor la relación entre el reloj del satélite y la hora GPS. La siguiente serie de datos proporciona al receptor información de órbita precisa del satélite. Fundamento. La información que es útil al receptor GPS para determinar su posición se llama efeméride. En este caso, cada satélite emite sus propias efemérides en la que incluye su posición en el espacio o su hora atómica. Mediante la trilateración se puede determinar la posición del receptor. Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto de la superficie de la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el receptor. Obteniendo información de dos satélites, queda determinada una circunferencia que resulta cuando se intersectan las dos esferas en algún punto de la cual se encuentra el receptor.
Teniendo información del tercer satélite, se eliminan inconvenientes de la falta de sincronización entre los relojes del GPS y el satélite. Y en este momento, cuando el receptor GPS puede determinar una posición exacta en 3D. Cuando en topografía hablamos de la posición obtenida mediante técnicas GPS, se dice que ésta es bastante precisa y libre de errores. Sin embargo, existen diferentes fuentes de error que degradan la posición GPS desde algunos metros, en teoría hasta algunas decenas de metros. Estas fuentes de error son retrasos ionosféricos y atmosféricos. Al pasar la señal del satélite a través de la ionosfera, su velocidad disminuye, produciendo un efecto similar a la refracción. Estos retrasos atmosféricos pueden producir un error en el cálculo de la distancia, ya que la velocidad de la señal se ve afectada. Este retraso no es constante, de manera que existen diversos factores que influyen, entre los cuales podemos destacar la elevación del satélite, la densidad de la ionosfera afectada por el Sol y el vapor de agua contenido en la atmósfera. Errores en el reloj del satélite o del receptor. A pesar de la alta precisión de los relojes, algunas veces presentan una pequeña variación en la velocidad de marcha y producen pequeños errores, afectando la exactitud de la posición. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos observa permanentemente los relojes de los satélites mediante el segmento de control y puede corregir cualquier deriva que pueda encontrar. Efecto multitrayectoria. Este error puede darse cuando el receptor se sitúa cerca de una superficie reflectora, tal como un lago o un edificio. Es debido a que la señal del satélite no viaja directamente a la antena, sino que llega primero al objeto cercano y luego es reflejada a la antena, provocando una medición falsa. Este tipo de errores pueden ser reducidos utilizando antenas GPS especiales que incorporan un plano de tierra, que filtra las señales procedentes con un ángulo de elevación bajo.